El mundo que conoces está cambiando más rápido de lo que tus ojos pueden procesar, y detrás de cada noticia, de cada terremoto, de cada crisis política y de cada guerra silenciosa, se esconde un eco antiguo que resuena desde las páginas de la Biblia. No estamos simplemente viviendo tiempos de dificultad, estamos atravesando señales que ya fueron anunciadas hace miles de años, advertencias proféticas que hoy se cumplen ante nosotros con una exactitud aterradora. La mayoría de las personas encienden la televisión, miran el celular o recorren las redes sociales y creen que lo que ven es solo una secuencia de casualidades. Un mundo caótico pero sin dirección. Sin embargo, quienes miran a través del lente de la palabra de Dios, comprenden que lo que acontece no es un accidente histórico, sino un plan divino que avanza hacia su clímax inevitable, el fin de los tiempos. La Escritura fue clara al decir que habría señales en la tierra, en el cielo, entre las naciones y en el corazón de los hombres. Y esas señales ya no son lejanas profecías escritas en un libro olvidado, sino realidades palpables que estremecen nuestra generación. Muchos quisieran cerrar los ojos, convencerse de que aún hay décadas de paz y progreso, que todo es solo un ciclo social más, pero no se puede negar que el mundo se sacude como un gigante moribundo, que las potencias caen, que las enfermedades resurgen, que la violencia alcanza niveles impensables y que el espíritu humano se debilita ante la oscuridad. Cada una de estas manifestaciones no es un simple evento aislado, es una advertencia, una trompeta que anuncia que el reloj profético se ha puesto en marcha. Y quienes tienen oídos espirituales saben que es imposible detener lo que ya ha comenzado. Las Escrituras nos hablaron de hambres, de pestes, de guerras y rumores de guerras, de un amor que se enfriaría en la multitud, de un sistema mundial que prepararía el terreno para el gobierno del Anticristo. Y hoy vemos esas piezas encajando como engranajes invisibles que giran sin descanso. En este video recorreremos 7 señales aterradoras que prueban que el fin ya ha comenzado. No lo haremos con ligereza ni con un espíritu sensacionalista, porque estas no son teorías de conspiración para entretener a los curiosos. Son realidades espirituales que marcan el destino de la humanidad. Cada señal será como una campana que resuena en medio de la oscuridad, un recordatorio de que Cristo ya advirtió lo que vendría, y que, aunque los hombres se burlen, el cumplimiento de la profecía es innegable. Estamos entrando en la recta final de la historia humana, y solo aquellos que permanezcan vigilantes podrán mantenerse firmes cuando las sombras se ciernan sobre la tierra. Quiero invitarte antes de avanzar a que te prepares espiritualmente. No se trata de un tema para mirar como espectador, sino de una llamada directa a tu vida, a tu familia y a tu eternidad. Si estás viendo este video desde tu celular, desde tu computadora, o incluso desde la televisión de tu sala, toma un momento y suscríbete a este canal. Y si lo estás viendo en la TV, apunta la cámara de tu celular hacia el código QR que aparece en la pantalla ahora mismo, porque este mensaje debe seguir llegando a más personas que necesitan despertar. Haz clic, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque lo que hoy comenzamos a revelar es solo el principio de un viaje profundo hacia el corazón de las profecías bíblicas. Prepárate, abre tu mente y tu espíritu porque estás a punto de escuchar las 7 señales que prueban que el fin no es un rumor, no es una metáfora ni un mito antiguo. El fin ya ha comenzado y lo estamos viviendo en tiempo real. Bloque 2. La primera señal que debemos reconocer es el estremecimiento de la creación misma. La Biblia habló de terremotos en diferentes lugares, de hambres y de pestilencias como dolores de parto que anunciarían la llegada del fin. Y hoy, más que nunca, la tierra parece gemir bajo el peso del pecado de la humanidad. Vemos terremotos devastadores sacudir naciones enteras en cuestión de segundos, dejando a su paso ciudades reducidas a polvo y multitudes sin esperanza. Vemos incendios forestales que consumen miles de hectáreas, como si fueran brasas encendidas que arden sin control, oscilando entre continentes como si el mismo planeta estuviera ardiendo en llamas. Los huracanes y tormentas se intensifican, el mar se agita con furia desmedida,
y las temperaturas globales suben hasta romper récords que, hace apenas unas décadas, parecían imposibles de imaginar. No es un capricho climático, no es azar. Es el grito de advertencia de una creación que se aproxima a su límite. El apóstol Pablo escribió en Romanos que toda la creación gime a una, como con dolores de parto, esperando la redención. Ese gemido no es silencioso. Lo estamos oyendo en cada noticia, en cada imagen de destrucción natural que sacude nuestras pantallas. Y es que Dios, en su sabiduría, decidió que la misma tierra sería un testigo viviente del pecado humano y un heraldo del fin. Cuando los hombres olvidan su Creador, cuando las naciones se rebelan contra su ley, incluso la tierra responde con violencia, como si recordara que no fue hecha para soportar tanto derramamiento de sangre ni tanta maldad acumulada. Cada desastre natural es, en el fondo, una advertencia espiritual. Los días de gracia se acortan y el juicio se aproxima. Pero lo más aterrador de esta señal es la indiferencia. Multitudes ven las tragedias como parte de un noticiero pasajero, lloran unos minutos y luego siguen con su vida, como si nada hubiera pasado. No entienden que esas catástrofes no son meros accidentes cósmicos, sino trompetas que resuenan desde el cielo. Jesús dijo en Mateo 24 que estas cosas serían el principio de dolores, y que aquellos que estuvieran atentos podrían discernir los tiempos. Sin embargo, la humanidad prefiere atribuirlo todo a estadísticas, a fenómenos naturales, a explicaciones científicas que les permiten dormir tranquilos, ignorando la dimensión espiritual que late detrás de cada terremoto, de cada hambruna, de cada peste. Miremos alrededor. El hambre se extiende en países enteros. Millones de niños mueren de desnutrición en un planeta que produce suficiente alimento para todos. ¿Cómo puede explicarse semejante contradicción? Es el pecado humano manifestado en egoísmo y corrupción, pero también es parte de la señal profética. Habrá hambres en diversos lugares, y las pestes no se quedan atrás. Nuevos virus surgen y viejas enfermedades reaparecen con fuerza, desafiando la tecnología y los avances de la medicina moderna. Pandemias recientes han demostrado lo frágil que es nuestra sociedad, cómo un enemigo invisible puede encerrar al mundo entero en cuestión de días. Esto no es casualidad, es cumplimiento. Quien tiene ojos espirituales debe entender que no hay vuelta atrás. La tierra está clamando, las señales están multiplicándose y el reloj profético no se detiene. La primera señal es clara, innegable y estremecedora. La creación está hablando, y lo hace con voz de juicio. Negar esta realidad es cerrar los ojos ante lo evidente, es rechazar las advertencias divinas y prepararse para ser sorprendido por la oscuridad. El mundo tiembla porque el fin ya ha comenzado, y quienes no despierten serán arrastrados por la corriente de destrucción que se avecina. Bloque 3. La segunda señal aterradora que nos demuestra que el fin ya ha comenzado no se encuentra únicamente en los cielos ni en la tierra que tiembla bajo nuestros pies, sino en el corazón de la humanidad. Jesús advirtió en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esta profecía se cumple con una claridad que hiela la sangre, porque vivimos en una época donde la indiferencia se ha convertido en un modo de vida donde la compasión parece extinguirse y la violencia se normaliza hasta formar parte del paisaje cotidiano. Basta observar cómo el egoísmo gobierna las relaciones humanas. Familias divididas, matrimonios destruidos, hijos que se rebelan contra padres, y sociedades que se desgarran en un mar de odio y división. La humanidad entera parece haber perdido su capacidad de amar, de perdonar, de sacrificarse por el otro, y esto es quizás una de las señales más aterradoras, porque demuestra que la corrupción del alma es más devastadora que cualquier catástrofe natural. La maldad no se esconde, se exhibe abiertamente. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se celebra como un derecho. La violencia se transforma en entretenimiento, la perversión en cultura, la blasfemia en arte, y mientras tanto, los corazones se endurecen, como si estuvieran recubiertos de una capa de hielo que impide sentir el dolor ajeno.
Ya no nos sorprenden los asesinatos transmitidos en vivo, los crímenes grabados con teléfonos móviles, la indiferencia de transeúntes que prefieren filmar una tragedia antes que tender una mano. Esta frialdad, esta insensibilidad, es la evidencia palpable de que el amor se ha enfriado, cumpliendo exactamente lo que Jesús dijo que sucedería antes del fin. Lo más escalofriante es que esta decadencia no solo invade al mundo secular, sino que incluso penetra en el seno de las comunidades de fe. Iglesias enteras se dividen por disputas insignificantes. Pastores caen en escándalos que desacreditan la verdad del Evangelio. Y muchos creyentes viven una religión superficial, sin compromiso real con Cristo. El fuego espiritual se apaga, y en su lugar surge un cristianismo tibio, sin poder, incapaz de confrontar el pecado y de mantenerse firme en medio de la oscuridad. Esto también fue profetizado en Apocalipsis, donde se advierte a la iglesia de la Odisea por su tibieza. Y hoy vemos esa misma tibieza multiplicada, una señal de que el tiempo de la gracia se acorta y que la purificación de los fieles está en marcha. Pero esta pérdida del amor no se reduce al ámbito religioso. En la sociedad entera vemos el desplome de valores fundamentales. La traición se convierte en estrategia de supervivencia, la mentira en moneda corriente, el engaño en herramienta de éxito, la corrupción corroe gobiernos y empresas, dejando tras de sí pobreza, injusticia y dolor. La violencia doméstica aumenta, los crímenes se multiplican, las guerras internas destruyen naciones enteras. Y en medio de todo, la humanidad se acostumbra al mal. Esa costumbre, ese acostumbramiento, es quizás lo más peligroso, porque cuando el mal deja de escandalizar, cuando la violencia se convierte en normal, cuando la traición deja de sorprender, entonces la conciencia colectiva ha sido cauterizada. Ese es el verdadero triunfo de la maldad. No solo hacer daño, sino convencer a las masas de que el daño es inevitable, de que ya no vale la pena resistir. Los profetas de la antigüedad clamaban contra la dureza de corazón de Israel, advirtiendo que un pueblo sin amor estaba condenado a la destrucción. Hoy esas palabras resuenan con más fuerza que nunca, porque no hablamos de una nación en particular, sino del mundo entero. El amor se enfría en todos los rincones, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, desde los centros de poder hasta los hogares más humildes. Y esta es la señal que más debería aterrar al creyente, porque un corazón frío es incapaz de reconocer la voz de Dios, incapaz de arrepentirse, incapaz de recibir la gracia. Cuando la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, no habla de un simple cambio de emociones, habla de un estado espiritual terminal, una especie de muerte interior que prepara el camino para la llegada del hombre de pecado, el anticristo, porque donde no hay amor, hay espacio para la mentira, para el engaño, para el odio que esclaviza. Esta es la atmósfera en la que el sistema del fin de los tiempos se desarrolla, un terreno abonado por la indiferencia y la oscuridad del corazón humano. Por eso esta segunda señal no puede ser pasada por alto. No se trata de un fenómeno externo que podamos observar con distancia. Se trata de una realidad que ya está tocando cada vida, cada familia, cada sociedad. Es el reflejo de un mundo que ha dado la espalda a su creador y que, en consecuencia, pierde lo único que podía mantenerlo unido: el amor divino. Cuando el amor se apaga, la humanidad queda a merced de su propia oscuridad, y esa oscuridad avanza como una sombra que lo cubre todo. La señal está aquí, es clara, es aterradora. El amor se ha enfriado, y esa frialdad es la antesala de la tribulación. Bloque 4. La tercera señal aterradora que demuestra que el fin ya ha comenzado es la multiplicación de guerras y rumores de guerras que se extienden como un fuego implacable por todo el planeta. Jesús lo advirtió con precisión: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras, pronunciadas hace 2000 años, resuenan hoy con una fuerza abrumadora, porque nunca antes la humanidad había vivido en un estado de tensión global tan permanente. La guerra ya no es un hecho aislado, un evento que sacude una región y luego se apaga. La guerra se ha convertido en una condición continua,
un trasfondo que acompaña el día a día de las naciones, un recordatorio constante de que la paz es apenas un espejismo que se desvanece con el primer disparo. Basta observar el mapa del mundo. Conflictos armados en Medio Oriente, que parecen eternos tensiones en Europa, que evocan los fantasmas de guerras pasadas, rivalidades entre potencias nucleares que mantienen a la humanidad al borde del abismo, y levantamientos civiles en diversas partes del planeta que transforman las calles en campos de batalla. La humanidad vive en un estado de miedo latente, porque aunque muchos intenten convencerse de que la guerra está lejos, la verdad es que la chispa puede encenderse en cualquier lugar y arrastrar al mundo entero en cuestión de días. Esta es la era de los rumores, donde los tambores de guerra suenan antes de que la pólvora estalle, y donde la ansiedad colectiva crece al ritmo de las amenazas de destrucción masiva. Lo más inquietante de esta señal no es solo la frecuencia de los conflictos, sino su naturaleza profética. La Biblia describe que las naciones se enfurecerán y que habrá un tiempo donde los reinos se levantarán unos contra otros. Hoy vemos esa palabra cumplida con una exactitud asombrosa. Alianzas militares que se forman y se rompen, ejércitos que se movilizan, armas que se multiplican en poder destructivo, y líderes que hablan con un lenguaje de guerra que hiela la sangre. Las guerras ya no se limitan a soldados en campos lejanos, se libran también en el espacio cibernético en los cielos, con drones invisibles en laboratorios donde se diseñan armas biológicas y en la mente de poblaciones enteras que son manipuladas por propaganda y miedo. Cada conflicto moderno es una sombra más oscura que cubre al planeta, y en su trasfondo late la profecía de que el mundo se precipita hacia un conflicto final que no será evitado. La guerra revela la condición espiritual de la humanidad. Un corazón dominado por la avaricia, por la ambición y por el odio, no puede producir otra cosa que destrucción. Por eso las guerras no son meros eventos políticos, son el reflejo de una humanidad que ha rechazado la paz de Dios. Y mientras los líderes negocian tratados que se rompen en cuestión de meses, las escrituras permanecen firmes. Habrá guerras, habrá rumores de guerras, y esas guerras no traerán soluciones duraderas, solo servirán como señales de que la venida del Hijo del Hombre está más cerca que nunca. Lo aterrador es que muchos ya se han acostumbrado al sonido de las bombas y al grito de los refugiados. El dolor ajeno se convierte en estadísticas, y los noticieros transforman la tragedia en simple espectáculo. Así, la humanidad sigue su vida diaria como si nada ocurriera, sin comprender que cada conflicto es una trompeta que anuncia el juicio, que cada rumor es una advertencia del cielo. El mundo está en guerra no solo porque los hombres se odian, sino porque el espíritu del anticristo se prepara para gobernar en medio del caos. La guerra no es solo política, es espiritual, y su incremento es la tercera señal clara de que el fin ya está en marcha. El mensaje de Cristo fue claro: no os turbéis. No porque no haya razón para temer, sino porque el creyente debe entender que estas cosas son parte del plan divino. Cada guerra, cada rumor, cada levantamiento es una pieza en el tablero profético que conduce al clímax final. La humanidad puede ignorar, puede justificarse, puede culpar a la economía, a la política, a la geografía, pero quienes tienen ojos espirituales saben que detrás de cada bala, de cada explosión, de cada tratado roto, está la sombra de la profecía cumpliéndose con precisión. El mundo tiembla bajo el rugido de las armas, y esa es la tercera señal aterradora de que el fin ya ha comenzado. Bloque 5. La cuarta señal aterradora que confirma que el fin ya ha comenzado es la persecución creciente contra la fe verdadera. Las Escrituras anunciaron que los seguidores de Cristo serían aborrecidos por causa de su nombre, que serían entregados a tribulación y que muchos tropezarían. Y esa realidad, que por siglos parecía lejana para quienes vivían en tierras de aparente libertad, hoy se materializa ante nuestros ojos con una fuerza devastadora. En muchos países del mundo, confesar a Cristo públicamente es equivalente a una sentencia de muerte. Iglesias son incendiadas, creyentes son encarcelados,
Familias enteras son perseguidas por negarse a renunciar a su fe. En otras naciones, la persecución se viste de sofisticación moderna. Leyes que silencian el mensaje del Evangelio, censura en medios digitales, ridiculización constante de la verdad bíblica en nombre del progreso. La hostilidad hacia la fe ya no es un eco distante de la iglesia primitiva. Es la atmósfera que respira nuestra generación. Lo aterrador es que esta persecución no se limita a regiones de conflicto abierto. Incluso en sociedades occidentales, donde antes la fe cristiana gozaba de respeto, ahora se levanta un desprecio creciente hacia todo lo que huela a verdad absoluta. Se tilda al creyente de intolerante, retrógrado o enemigo del avance humano. Y poco a poco se va instalando la idea de que la fe es un obstáculo para el nuevo orden que el mundo pretende construir. Y así, lo que antes era orgullo y fortaleza espiritual, hoy se convierte en blanco de burla y desprecio. No es coincidencia, es cumplimiento profético. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Esta persecución no solo busca silenciar a los cristianos, sino también sembrar división entre ellos. Muchos, por miedo a perder su estatus, su trabajo o su seguridad, eligen callar y apartarse de la fe, cumpliéndose así la advertencia de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La traición, la tibieza y la apostasía se multiplican. Y esta es la parte más aterradora. No se trata solo de ataques externos, sino de la corrupción interna del pueblo de Dios, que debilita su resistencia y abre la puerta para que la persecución sea aún más devastadora. Pero al mismo tiempo, esta señal cumple un propósito profundo: purificar a los verdaderos. La persecución separa la paja del trigo, revela quién está dispuesto a permanecer firme, aunque el mundo entero se levante en su contra. Los mártires de la fe son el testimonio viviente de que el Evangelio no puede ser destruido por fuego ni por espada, y que aún en medio de la oscuridad más profunda la luz de Cristo resplandece con mayor intensidad. Sin embargo, no podemos negar la crudeza de la realidad. La persecución está aquí, está creciendo, y es una trompeta clara que anuncia que los últimos días están en marcha. Si has llegado hasta aquí en este video, quiero detenerme un instante y hablarte directamente. Este canal existe para abrir tus ojos, para que comprendas que lo que ves a tu alrededor no son simples noticias, sino señales proféticas que apuntan al regreso inminente de Cristo. Te invito a que no solo escuches, sino que actúes. Si estás en tu celular o en tu computadora, suscríbete ahora mismo, activa la campana y comparte este mensaje. Y si lo estás viendo desde tu televisor, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla para suscribirte fácilmente. Necesitamos que este mensaje llegue a más personas, porque el tiempo es corto y las señales son claras. Hazlo ahora, mientras aún hay oportunidad. La persecución no es un rumor ni un miedo infundado. Es la cuarta señal aterradora que confirma que el fin ya ha comenzado. Y lo que vemos hoy es apenas una sombra de lo que vendrá cuando la oscuridad se extienda sobre toda la tierra y el sistema del anticristo se levante con poder. Pero para los que permanecen firmes, aún en la tribulación, hay una promesa. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esa es la esperanza que nos sostiene en medio del dolor. Bloque 6. La quinta señal aterradora que confirma que el fin ya ha comenzado es el surgimiento imparable de falsos profetas y falsos cristos, que engañan a multitudes con doctrinas distorsionadas, promesas vacías y espectáculos religiosos que sustituyen la verdad por la mentira. Jesús fue contundente al advertir: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta profecía no se cumple en un futuro distante, se cumple hoy, frente a nuestros ojos, en cada pantalla, en cada plaza pública, en cada mensaje que promete salvación sin arrepentimiento, prosperidad sin cruz, éxito sin obediencia a Dios. Lo aterrador de esta señal es que los falsos profetas no aparecen con rostros de villanos ni con intenciones declaradamente oscuras.
sino disfrazados de luz, envueltos en discursos seductores que mezclan verdades parciales con mentiras letales. Muchos se presentan como pastores, maestros o líderes espirituales, pero su objetivo no es guiar a las almas hacia Cristo, sino hacia sí mismos, alimentando su ego, su avaricia y su poder. Prometen milagros instantáneos, sanidades espectaculares, riquezas aseguradas y hasta experiencias místicas que imitan la obra del Espíritu Santo, y las multitudes, con hambre de esperanza pero sin discernimiento espiritual, caen rendidas a sus pies. Esta es la era del engaño masivo. Los falsos profetas se multiplican en plataformas digitales, construyen imperios mediáticos, manipulan emociones con música, luces y palabras cuidadosamente diseñadas para conmover, pero vacías de poder genuino. Y lo más terrible es que millones confunden esos espectáculos con la verdadera presencia de Dios. Así se cumple lo que escribió el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos algunos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy ese desvío no es marginal, es global, una ola que arrastra a millones lejos de la verdad del Evangelio. Los falsos profetas no solo engañan con palabras, también seducen con señales. Jesús advirtió que harían prodigios para confundir a los incautos, y es aquí donde la señal se vuelve aún más peligrosa. No todo lo que parece milagro proviene de Dios. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y otorga a sus siervos la capacidad de producir manifestaciones sobrenaturales que capturan la atención de las masas. En un mundo hambriento de experiencias espirituales, este engaño encuentra terreno fértil. Así, miles corren tras visiones, revelaciones y supuestas profecías que contradicen la Escritura, sin darse cuenta de que están bebiendo de fuentes contaminadas que los conducen a la perdición. Lo más estremecedor es que este engaño afecta incluso a creyentes sinceros. La advertencia de Jesús fue clara: si fuere posible, aún a los escogidos. Esto significa que nadie está exento de ser confundido si no permanece aferrado a la palabra. La proliferación de falsos profetas es una trompeta que nos recuerda que debemos discernir los espíritus, examinarlo todo a la luz de las Escrituras y no dejarnos arrastrar por emociones ni apariencias. El verdadero evangelio no ofrece atajos, exige cruz, obediencia y santidad. Todo mensaje que prometa un camino más fácil no es de Dios, es una trampa del enemigo. Esta quinta señal es aterradora porque erosiona desde dentro, porque no viene como un ataque frontal contra la fe, sino como una imitación, como un veneno disfrazado de medicina. Es más peligrosa que las guerras y que la persecución, porque mientras las primeras atacan el cuerpo, esta corrompe el alma. Por eso Jesús insistió tanto en la vigilancia, porque el engaño espiritual es la herramienta favorita del anticristo para preparar a las masas a recibirlo. Quien no esté atento, quien no ame la verdad, será arrastrado. Hoy, al mirar el mundo, no podemos negar que esta señal está aquí, multiplicándose como una sombra que cubre iglesias enteras, contaminando el mensaje puro del Evangelio. Falsos profetas se levantan en todos los rincones, y cada uno de ellos es un recordatorio de que el fin no es una amenaza lejana, sino una realidad en desarrollo. El engaño ya está en marcha, y solo aquellos que permanezcan firmes en la palabra podrán resistir. Esta es la quinta señal aterradora que demuestra, sin lugar a dudas, que el fin ya ha comenzado. Bloque 7. La sexta señal aterradora que revela que el fin ya ha comenzado es el avance implacable de un sistema global que prepara el camino para el gobierno del anticristo. Durante siglos, esta idea parecía un misterio reservado a las páginas del Apocalipsis y a la imaginación de los intérpretes proféticos. Pero hoy lo vemos desarrollarse ante nuestros ojos con una precisión escalofriante. El mundo entero se encuentra cada vez más interconectado, unificado por la tecnología, dominado por intereses económicos y gobernado por estructuras que trascienden las fronteras de las naciones. Lo que antes era impensable, un sistema único que vigile, controle y dirija a toda la humanidad, hoy es una posibilidad concreta, respaldada por avances científicos, por la centralización del poder
y por la desesperación de pueblos que claman por orden en medio del caos. Las Escrituras nos advirtieron de un gobierno mundial que impondría su dominio sobre todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Un sistema que controlaría no solo la economía, sino también la libertad de cada individuo, obligando a la humanidad a someterse bajo una marca sin la cual nadie podría comprar ni vender. Durante siglos, los creyentes se preguntaron cómo sería posible que tal control se llevara a cabo. Hoy, la respuesta está ante nosotros. Tecnologías de rastreo, identificación biométrica, inteligencia artificial, monedas digitales y redes de vigilancia global que registran cada movimiento, cada compra, cada palabra. La humanidad está construyendo con sus propias manos la infraestructura profética que servirá como herramienta de control para el anticristo. Lo más aterrador no es solo la existencia de este sistema, sino la disposición con la que multitudes lo aceptan. En nombre de la seguridad, de la comodidad y de la estabilidad, las personas entregan voluntariamente su privacidad, su libertad y su autonomía. Aplauden la centralización de los recursos, celebran la vigilancia bajo el pretexto de la protección, y se acostumbran a que cada aspecto de sus vidas esté regulado por un poder invisible. Sin darse cuenta, están siendo preparados para obedecer sin resistencia cuando la imposición final llegue. Así se cumple la advertencia de Pablo cuando habló del misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción, esperando solo el momento de revelarse plenamente. Este avance global no es un accidente político, ni un simple progreso tecnológico. Es una señal espiritual. Cada nuevo paso hacia la centralización del poder es un eco del Apocalipsis, un recordatorio de que el escenario para la manifestación del hombre de pecado está casi completo. Los reyes de la tierra, conscientes o no, colaboran con este sistema, y las naciones, incapaces de resistir, se someten a una agenda que supera sus propios intereses. Estamos viendo el cumplimiento de las palabras de Apocalipsis 13, donde se describe a la bestia, recibiendo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo inquietante es que este sistema no se presenta con rostro monstruoso ni con cadenas visibles, sino con la promesa de progreso y bienestar. La humanidad, agotada por las guerras, las crisis económicas y las pandemias, clama por un líder fuerte, por una autoridad que unifique y resuelva lo que parece imposible de resolver. Ese clamor prepara el terreno para el anticristo, quien se presentará como la respuesta a todos los problemas, pero cuya verdadera intención será esclavizar y destruir. Esta sexta señal es aterradora porque ya no podemos hablar de futuro. Estamos viviendo los primeros capítulos de esa realidad. El mundo se encuentra en las manos de un sistema global que crece como una red invisible, cada día más ajustada alrededor de la humanidad. Los creyentes atentos saben que esto no es casualidad, sino cumplimiento. El escenario está listo, las piezas están en su lugar, y la sombra de la bestia ya se proyecta sobre la tierra. Esta es la sexta señal, clara, contundente y escalofriante. El gobierno mundial del anticristo se prepara, y con él, el fin ya ha comenzado. Bloque 8. La séptima señal aterradora que confirma que el fin ya ha comenzado es la propagación de un engaño espiritual global que prepara el corazón de la humanidad para rechazar la verdad y abrazar la mentira. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, advirtió que vendría un tiempo en el que Dios enviaría un poder engañoso para que quienes no amaron la verdad creyeran la mentira. Ese tiempo no es una sombra distante, es nuestra realidad actual. Vivimos en una era donde la verdad se relativiza, donde lo que antes era considerado justo ahora se llama injusto, y lo que era abominable se celebra como progreso. La humanidad, cegada por su propio orgullo, ha decidido crear su propia moral, desligándose de la palabra de Dios y como consecuencia, queda expuesta a la seducción de un engaño que tiene alcance global. Lo aterrador de esta señal
es que no se trata solo de herejías dentro de las iglesias, ni de doctrinas falsas predicadas por individuos aislados, sino de una atmósfera espiritual que domina al mundo entero. Se nos dice que no hay verdades absolutas, que cada uno puede definir su propio camino, que todas las religiones son iguales, que lo importante no es obedecer a Dios, sino sentirse bien con uno mismo. Este mensaje, repetido en escuelas, en medios de comunicación, en el arte, en la política y hasta en las redes sociales, va moldeando una generación incapaz de distinguir entre la luz y las tinieblas. El resultado es una humanidad que, creyendo ser libre, se convierte en esclava del mayor engaño de todos los tiempos. Este engaño se presenta bajo el disfraz de unidad y paz. Se promueve un ecumenismo que diluye la verdad del Evangelio para unir credos bajo un mismo estandarte, no en torno a Cristo, sino en torno a un sistema humano que prepara el camino para el anticristo. Se impulsa una espiritualidad vacía, sin cruz ni arrepentimiento, basada en emociones, rituales superficiales y filosofías que exaltan al hombre mientras niegan la soberanía de Dios. Y millones, en su hambre de significado, aceptan estas propuestas sin discernir que son trampas cuidadosamente diseñadas para alejarlos del único que puede salvar. Lo más escalofriante es que esta mentira no solo engaña a incrédulos, también seduce a creyentes que, cansados de la espera y del sufrimiento, buscan respuestas rápidas y fáciles. Se levantan maestros que proclaman un evangelio distorsionado, que ofrece bendiciones sin compromiso, gloria sin santidad, poder sin obediencia, y muchos, con oídos cosquillados por lo que desean escuchar, se entregan a estos discursos sin darse cuenta de que están rechazando la verdad misma de Cristo. Así se cumple la advertencia de Pablo. El tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya está aquí. La humanidad entera parece sumida en un trance colectivo, anestesiada por la mentira. Los medios manipulan, los gobiernos engañan, las redes sociales moldean pensamientos, y todo contribuye a un mismo fin: preparar a las masas para la aceptación de la bestia y su sistema. El engaño espiritual global no es un detalle más entre las señales, es la culminación de todas, porque en su esencia busca arrebatar del corazón humano la posibilidad de salvación. Un mundo que rechaza la verdad de Cristo queda indefenso ante el poder de la mentira, y ese es el terreno perfecto para la aparición del anticristo. Esta séptima señal es aterradora porque marca un punto sin retorno. Cuando la verdad es rechazada y la mentira abrazada como norma, la humanidad queda entregada a la condenación. Y es justamente lo que vemos hoy. Una generación que no quiere escuchar a Dios, que se burla de las Escrituras, que se burla de la segunda venida de Cristo y que celebra aquello que acelera su propia destrucción. El engaño ya no es parcial, es global, y es la evidencia final de que el fin no solo se aproxima, ya ha comenzado. Bloque 9. Después de recorrer estas 7 señales aterradoras que confirman que el fin ya ha comenzado, no podemos quedarnos indiferentes ni pensar que se trata simplemente de una enumeración de catástrofes y engaños. Lo que hemos visto es un cuadro completo, una visión panorámica del escenario profético en el que vivimos, y el mensaje es claro. Este no es un tiempo para distraerse, para vivir como si nada estuviera pasando, para seguir atrapados en las preocupaciones superficiales de un mundo que se derrumba. Este es un tiempo para despertar, para reconocer que lo que sucede a nuestro alrededor no es casualidad, sino cumplimiento. Cada terremoto, cada guerra, cada señal de persecución, cada falsedad religiosa, cada sistema global de control y cada engaño espiritual son piezas de un mismo rompecabezas que anuncia que el regreso de Cristo está a las puertas. La humanidad sigue corriendo tras sus propios sueños, construyendo torres de Babel modernas, confiando en la ciencia, en la tecnología y en la política como si pudieran salvarnos del juicio venidero. Pero la verdad es otra. Ninguna de esas estructuras humanas tiene poder para detener lo que ya ha sido decretado.
La profecía no se puede frenar, el plan de Dios no se puede interrumpir. Las señales no son advertencias vacías, son campanas que anuncian la cercanía del día del Señor. Y ese día traerá tanto salvación como destrucción. Salvación para quienes estén preparados, destrucción para quienes decidan ignorar la voz de Dios. Lo aterrador no es solo que estas señales se cumplan, sino la velocidad con la que se multiplican. Nunca en la historia de la humanidad los acontecimientos habían avanzado con tanta rapidez. Nunca los cambios habían sido tan abruptos. Nunca las crisis habían golpeado con tanta fuerza simultánea a naciones enteras. Esto es lo que Jesús describió como dolores de parto, cada vez más intensos, cada vez más seguidos, cada vez más imposibles de ignorar. Y como un parto sabemos que no hay vuelta atrás. El clímax se acerca, y con él, el momento definitivo en el que Cristo volverá para juzgar a vivos y muertos. El panorama profético no está diseñado para sembrar pánico, sino para despertar. Dios, en su misericordia, permitió que estas señales fueran registradas para que nadie pueda decir que no fue advertido. El profeta Amós dijo: «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Y esa revelación ya fue dada, está escrita, y hoy la vemos desarrollarse delante de nosotros. Ignorarla es elegir deliberadamente la oscuridad. Creer que todavía queda mucho tiempo es el engaño más peligroso, porque nos roba la urgencia de prepararnos hoy. Cada señal que hemos analizado es un llamado personal. No son hechos lejanos ni simples titulares de noticias. Son advertencias que tocan tu vida, tu familia, tu destino eterno. El mundo entero puede reírse, puede seguir como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, hasta el momento en que vino el diluvio y los tomó a todos desprevenidos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que hoy llamamos normalidad es solo una falsa calma antes de la tormenta final. El mismo Cristo nos instó a velar y a orar para no ser sorprendidos, porque su regreso será repentino como un relámpago que cruza el cielo de oriente a occidente. Y aquí está la verdad más dura. No habrá excusas. Nadie podrá decir que no fue advertido. Nadie podrá reclamar ignorancia. Las señales son visibles, innegables, contundentes. Solo hay dos caminos: creer y prepararse, o rechazar y perecer. El fin ya ha comenzado, y con él se abren dos destinos eternos. Esta es la conclusión a la que nos llevan estas 7 señales. La humanidad está en el umbral del día del Señor, y cada persona debe decidir de qué lado estará cuando ese día llegue. Bloque 10. Hemos recorrido juntas estas 7 señales aterradoras que confirman que el fin ya no es un rumor lejano ni un mito antiguo, sino una realidad presente que golpea con fuerza nuestro tiempo: la creación gimiendo, el amor enfriado, las guerras y rumores de guerras, la persecución contra la fe, la aparición de falsos profetas, el surgimiento de un sistema global y el engaño espiritual que cubre la tierra. Son 7 campanas que resuenan con un mismo mensaje. Cristo viene pronto y la humanidad se encuentra al borde de su destino eterno. El mundo avanza hacia un clímax inevitable, y aunque muchos prefieren cerrar los ojos y seguir viviendo como si nada ocurriera, la verdad es que no hay refugio en la indiferencia ni seguridad en la negación. Las señales son claras, contundentes y proféticas. El fin ya ha comenzado. La pregunta que queda en el aire es la más importante de todas. ¿Estás preparado? Porque el cumplimiento de estas señales no es solo información profética, es un llamado urgente a tu vida. No se trata de que sepas más o menos de la Biblia. No se trata de que admires los detalles del Apocalipsis o que discutas teorías con otros. Se trata de tu destino eterno. El día del Señor traerá salvación para unos y condenación para otros. Y la diferencia entre esos dos destinos no será cuántas noticias entendiste ni cuántos videos viste, sino si tu vida fue entregada a Cristo, si tu corazón estuvo en sus manos, si permaneciste firme en medio de la oscuridad. Jesús mismo advirtió que su regreso sería como en los días de Noé. Todos seguían con sus vidas, comiendo, bebiendo, casándose, hasta que vino el diluvio y los arrasó.
Hoy vivimos exactamente lo mismo. Una humanidad ocupada en sus placeres, en sus negocios, en su aparente progreso, mientras el juicio se acerca con pasos firmes. Y cuando llegue ese momento, será repentino, sin anuncio previo, sin tiempo para preparativos de última hora. Por eso hoy es el día de decidir. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de consagrarte antes de que sea demasiado tarde. No ignores las señales, no te adormezcas con el engaño de este mundo. No te pierdas en lo superficial, mientras la eternidad está a punto de definirse. Dios, en su misericordia, te está hablando a través de estas advertencias. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es una coincidencia que hayas llegado hasta este punto del video. El Espíritu Santo te está llamando a volver a Cristo, a arrepentirte, a dejar la tibieza, a abrazar la verdad, a prepararte para su regreso. Porque aunque el mundo se ría, aunque los gobiernos ignoren, aunque las naciones se rebelen, nada podrá detener lo que viene. El Rey regresa en gloria y todo ojo le verá. Quiero invitarte en este momento a dar un paso de fe. Si estás viendo este video en tu celular o en tu computadora, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y si lo estás viendo desde la televisión de tu sala, toma tu celular, abre la cámara y apunta directamente al código QR que aparece en pantalla. Al hacerlo, podrás suscribirte fácilmente y asegurarte de que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes proféticos que estaremos compartiendo. Este canal, Luz en la Oscuridad, existe para recordarte que todavía hay esperanza, que aún hay un camino de salvación, que aunque la oscuridad avance, la luz de Cristo sigue brillando. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de atalayas que vigilan los tiempos y esperan al Señor con los ojos abiertos. El fin ya ha comenzado, pero todavía hay tiempo de volver, todavía hay tiempo de consagrarse, todavía hay tiempo de tomar la decisión más importante de tu vida, rendirte a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No lo dejes para mañana, no esperes otra oportunidad, porque las señales son claras y la trompeta final puede sonar en cualquier momento. Este es el llamado de Dios a tu vida. Despierta, arrepiéntete y permanece firme, porque el día se acerca y con él la eternidad se define.